Volar es antinatural, pero genera una fascinación ancestral en el hombre. El aeropuerto de la ciudad de Buenos Aires lleva el nombre del pionero de nuestra aviación. Un hombre versado en sensaciones intensas, pero que había encontrado en el vuelo la cumbre de todas sus experiencias. Jorge Alejandro Newbery. Alumno de Thomas Edison, aviador, ingeniero electricista, militar, campeón de esgrima, lucha grecorromana y remo, bailarín de tango, boxeador y bon vivant. Jorge Newbery. Su legado vive en los argentinos que comparten la misma pasión. El espíritu Newbery. Él es Luis García. Como les gusta decir a todos los que comparten su oficio, Luis nació modelista. Desde chico se la pasa creando y recreando. Su fábrica es modesta en metros cuadrados, pero de allí salen barcos, trenes y aviones. Imágenes a escala, réplicas perfectas. Luis trabaja en uno de los desafíos más importantes de su vida. El Morane Saunier G de 1913. El avión de Jorge Newbery. Antes de convertirse en hábil piloto de aviones a motor, Jorge Newbery presidió el jurado del primer concurso de aeromodelismo que se celebró en la Argentina. Newbery fue el primer ingeniero electricista de la Argentina y director de alumbrado público de la ciudad de Buenos Aires. Por aquellos días, Newbery era un personaje muy popular. Sus múltiples ascensiones en globo, su formación científica, sus récords deportivos y su avasallante carisma lo habían consagrado como toda una celebridad. La sociedad lo llamaba el Señor Coraje. Como director de alumbrado, tuvo a su cargo la iluminación de los edificios públicos en ocasión de los festejos del centenario de la Revolución de Mayo. Junto con las personalidades de todo el mundo que llegaron a la celebración del centenario, arribó al puerto de Buenos Aires la gran novedad de la época: el avión. Estos primeros aparatos, más pesados que el aire, llevaban el nombre de sus fabricantes: Farman, Blériot, Morane Saunier. La llegada de los primeros aviones a la Argentina aumentó la pasión aeronáutica de Jorge Newbery. El 3 de marzo de 1910 voló por primera vez en avión.
tripulación intacta, Augusto Sicaré pilotea con orgullo la única fábrica de helicópteros de América Latina. Vamos con el chequeo previo puesta en marcha directamente, porque el chequeo previo ya lo hicimos. Entre las genialidades que inventó Sicaré se destaca el entrenador de vuelo. Radio, ponete los auriculares. El entrenador es un invento único en el mundo, porque se lo puede unir a cualquier helicóptero y se aprende a volar en forma real, de manera sencilla y segura. Así se forman los pilotos del siglo XXI. Pero ¿cómo lo hacían en las primeras horas de la aviación? ¿Cómo aprendió a volar Jorge Newbery? El maestro de Newbery fue el francés Émile Aubron, uno de los experimentados pilotos que vinieron contratados para los festejos del centenario. En realidad, lo de piloto experimentado es una exageración. Apenas 7 años antes ni siquiera existían los aviones propulsados por motor, así que nadie en el mundo sabía cómo era volar. Se aprendía entonces a través de los consejos que transmitían los primeros corajudos, los sobrevivientes, como el francés Aubron. Tampoco había pasado tanto tiempo desde que se descubrió por qué vuela un avión. El avión vuela por el efecto de sustentación. Y eso ocurre por diferencia de presiones en el ala del avión. Las alas de un avión tienen una curvatura para que el aire que circula por arriba del ala recorra un trayecto más largo que el aire que la atraviesa por debajo. Eso provoca que la presión de la parte superior del ala sea menor a la presión de la cara inferior. De esta manera, la fuerza de sustentación tira del avión hacia arriba y hace que el avión se eleve. En 1912, Jorge Newbery realizó un vuelo muy celebrado. Fue de visita a la estancia de su amigo Aarón de Anchorena en Conchillas, Uruguay. Una visita como caída del cielo. Anchorena y Newbery volaron en globo en la Navidad de 1907. Ese primer vuelo inauguró la aviación civil en Argentina, pero terminó algo accidentado con los 2 aeronautas colgados del aro del globo. Sin embargo, la experiencia maravilló de tal forma a Anchorena que se prometió comprar el campo donde aterrizaría su globo. La estancia de Anchorena, con su construcción de estilo normando, sus animales exóticos y su monumento a Gaboto, es hoy la residencia de descanso del presidente del Uruguay. Allí Newbery aterrizó su avión una tarde de 1912. Después de participar en la recepción que Anchorena les ofreció a sus invitados, Newbery saludó a todos, trepó al Blériot, levantó vuelo y volvió a cruzar el charco. Fue el primer viaje de ida y vuelta a Uruguay en un solo día. La experiencia alimentó la idea de intentar otro cruce mayor, el más ambicioso de su vida, el cruce de los Andes. El cruce era una idea tan complicada y arriesgada como hoy lo es viajar a la Luna. Pero en aquellos días, especialmente en los sectores más acomodados de la sociedad, existía una fe ciega en el progreso. Era una ilusión casi ingenua.
Todas las representaciones futuristas imaginaban al hombre y sus máquinas atravesando los cielos. Nadie dudaba de que en poco tiempo se podría ir volando al trabajo. Así que el proyecto de Newbery no pareció tan descabellado. Esa sensación de un desarrollo ilimitado, de un destino de progreso, animaba a toda la sociedad. Por eso, cuando los miembros del Aeroclub instalaron la necesidad de incorporar al avión como arma de guerra, la gente se entusiasmó tanto que colaboró con sus ahorros para la compra de los primeros 4 aviones, los que dieron origen a la Escuela de Aviación Militar. Fueron los primeros aparatos de la extensa tradición aeronáutica argentina que llegó a situarse entre las más importantes del planeta. El Aeroclub, presidido por Jorge Newbery, también donó un enorme terreno a la Escuela de Aviación Militar. En un sector de ese predio, hoy funciona la Escuela de Educación Técnica número 4 de El Palomar. Allí se forman los futuros técnicos y fabricantes de aviones de la Argentina. Eso sí. Para cruzar los Andes, Newbery necesitaba un avión muy especial, uno con mucha potencia de motor y gran autonomía en el tanque de combustible. Los docentes de la escuela de El Palomar invitaron al modelista Luis García a presentar el último y más preciado de sus modelos, el Morane Saulnier de Jorge Newbery. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este avión fue solicitado por Jorge Newbery para realizar el cruce de los Andes. Ustedes que son de acá de la escuela de Palomar y que han hecho aviones y han trabajado con aviones reales, pero del siglo XXI ya, ustedes se preguntarán cómo es que volaba este avión sin alerones. Todos estos tensores iba conectado a lo que era el bastón del piloto. Para el alabeo subía la parte del ala izquierda porque al mismo tiempo uno de esos cables tiraba en sentido contrario. Entonces, ¿qué hacía? Que el ala torsionara, aunque parezca increíble. Ustedes vieron que cuando construyen los aviones de hoy, ¿qué hacen? Meten los largueros, el larguero principal, porque saben que puede quebrar. Hay un punto de ruptura. Bueno, esta gente en aquella época, los puntos de ruptura lo desconocían prácticamente. No está registrado en ninguna historia de todo lo que yo vi que estuviera reflejado un punto de ruptura de este avión. Morane Saulnier era una fábrica. El primer avión igual a este ya intervino en la guerra. Ya lo habían armado con un rifle. Pero después vino esto. O sea, mucho después. El Morane Saulnier también es este avión que tenemos acá, que es de Fuerza Aérea Argentina. En el medio hubo muchos Morane Saulnier, pero de esto, de 80 HP, a esto, que eso sí ustedes deben saber cuánto tiene, tenemos que dar las gracias al avance de la aviación y a gente como Newbery que puso su corazón en hacer avanzar la aviación nuestra. Todo esto no existiría si no hubiéramos tenido pilotos de la talla de Jorge Newbery, de Matienzo, pioneros de la aviación. Newbery viajó a Francia para poner a punto el avión que necesitaba para intentar el cruce de los Andes. El Morane Saulnier era uno de los mejores aviones de la época. ¿Cómo hizo Newbery para costarse el viaje a Europa y para comprar el avión más caro de su tiempo si apenas era un empleado público y no contaba con los recursos necesarios? El ingeniero Newbery viajó como representante de la Municipalidad de Buenos Aires a un Congreso Internacional de Electricidad que se celebró en Berlín. Durante su estadía en Europa participó en otras actividades que a todas luces lo entusiasmaban mucho más. Fue jurado en una prueba aérea en Inglaterra
Tomó clases con los pilotos franceses en París y sobre todo se instaló en la fábrica Morand-Saulnier para supervisar los últimos detalles de su avión. En cuanto al costo del avión, la cuestión se resolvió de manera muy sencilla. La deuda que Newbery contrajo con la fábrica Morand fue saldada por el Club Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, el Club del Progreso y el Jockey Club. Newbery desembarcó en Buenos Aires con un avión al que le habían adaptado el tanque de combustible para una mayor autonomía e incorporado algunas mejoras en el motor. Pero aún faltaba lo más importante. Debía probarlo para saber si alcanzaría la altura necesaria para cruzar los Andes. ¿Qué tal, Walter? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Bicho? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Augusto Sicaré no solo construye helicópteros, también le imprime su espíritu a cada una de sus creaciones. Pirincho no puede o no quiere ocultar la satisfacción del sueño cumplido, de la realidad que logró superar su imaginación de niño. El 10 de febrero de 1914, Newbery despegó del Palomar. Para superar con holgura las altas cumbres, el Morand-Saulnier debía elevarse más allá de 4.000 metros de altura, lo que ya era una hazaña en sí mismo. Llevaba una máscara con oxígeno y abrigo para soportar las temperaturas bajo cero. Comenzó a dar grandes círculos para ganar altura hasta perderse en el cielo.